Ya incorporamos a Milena Calderón, que está con nosotros para, bueno, escuchar su punto de vista. No, partamos de que Arena tendría que ser el más preocupado precisamente por aprobar estos préstamos en la Asamblea Legislativa, porque es una deuda que fue contraída durante la administración del presidente Francisco Flores, una deuda que al final la terminamos pagando todos los salvadoreños, ¿no? Pero bueno, hay que escuchar los argumentos del Partido Arena del por qué, a pesar de que, digo, es una deuda contraída durante su administración, no ha dado los votos todavía para poder honrarla. Milena, te escuchamos a ti. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar aquí con mis colegas de Comisión de Hacienda, que nos toca la directiva de la comisión. Ya están hasta entrenados ahí, ¿no? Sí, y unos debate días todos los días para difíciles, ustedes. claro que sí. Pero bueno, aquí estamos contribuyendo con nuestro debate, país y con el debate. Bueno, sobre esta aprobación de los 800 millones, yo quiero decir que nosotros como Grupo Parlamentario de Arena hemos estado trabajando en ese punto. No quiere decir que porque es un préstamo que se hizo en el gobierno de Francisco Flores, nosotros lo tenemos que apoyar. Yo creo que cualquier deuda que tenga el Estado que debe de ser honrada, nosotros contribuiríamos a darle solución, porque primero está nuestro país y debemos de honrar las deudas. ¿Y cómo están contribuyendo a darle solución a esta deuda? Este problema es que son 800 millones de una emisión de bonos que en aquel momento, para que fueran atractivos, le pusieron lo que se llama el put, que quiere decir un bono que era para 20 años, lo hicieron atractivo diciendo: si a los 10 años el inversionista quiere redimirlo, lo podrá redimir. Ese es el put, 10 años antes. Entonces, como era para vencimiento 2023... Ese era como un gancho, entonces. Era como un para venderlo. ¿Y quién fue el que le puso ese nombre de put? Así se llama en siglas en inglés, que es para hacer atractiva la compra, la venta más rápida de bonos que necesitan los estados. Así que en ese sentido hay 800 millones que los inversionistas compraron a un rendimiento del 7,75%, que da la casualidad que en este momento el tener 7,75% de rendimiento de un bono es atractivísimo. Yo no vendería, si yo tuviera bonos a ese rendimiento, jamás los vendería, porque ahora tú vas a un banco y lo más que te pueden dar son un 2%, un 3%, o si es cantidad grande te subirán hasta el 5%, pero en jamás... el banco no tiene usted la incertidumbre que tiene ahora de que, bueno, ¿me van a pagar o no van a pagar, verdad? No, eso, un Estado responsable como ha sido El Salvador en la historia, siempre ha sido responsable de honrar sus deudas. Y se van a honrar las ¿Cuáles deudas. son las dudas entonces, doña Milena? Primero, de que en estos momentos, ante la crisis financiera mundial, ante una caída de las finanzas de Europa, ante la recesión mundial, se puede decir, no es atractivo para nadie venir a redimir esos bonos. Primero. Segundo, la mitad casi de esos bonos están en inversionistas de El Salvador, como los que tienen que ver con las AFP, o sea, son dineros de los trabajadores de El Salvador, se puede decir. Que en este momento vender esos bonos que pagan ese rendimiento sería una locura, porque el gobierno, cuando compran los SIP, le están pagando el 1,5 y estos están al 7,75, no los podrían vender. Entonces, no es lógica. Yo diría que posiblemente no se llegue a redimir ningún bono, pero nosotros tenemos que estar preparados como país a darle una respuesta a cualquier inversionista que venga. Eso estamos conscientes. Entonces, hemos estado trabajando nosotros hemos presentado dos posibilidades. El señor ministro de Hacienda insiste que debe de ser la emisión total de 800. Entonces tú te preguntas, si no viene nadie a redimirlos, ¿qué vas a hacer con el dinero que tenés en mano, un dinero caro al 7,75, si nadie te lo viene a redimir? Entonces, ¿qué hago con eso? Pago deuda de mediano plazo que está al 3,30 y pico o al 4%. Con dinero más caro. ¿Le conviene eso a El Salvador?
o no le conviene. O pago letes ante la problemática que tiene el gobierno de que se ha secado la caja y que tiene una crisis financiera de caja. ¿Cuánto está pagando? Alrededor de 4 y pico al 5%. ¿Le conviene eso al país? Entonces, eso es lo que nos tiene sentados buscando soluciones con el señor ministro para poder llegar a presentar algo que le convenga al país y a las finanzas del país. Pero también creo que en un momento dado debemos de darnos cuenta de que lo estamos haciendo con responsabilidad, ¿verdad? Para llegar a lo que se... Ahora, el poder emitir bonos que el tiempo nos está comiendo, yo quiero decirles que en las reformas a la ley LACAP quedó de que en estos casos no necesita aplicar la ley LACAP, sino que el Ministerio de Hacienda inmediatamente contrata a las personas que van a vender Lorena, esos bonos. ahí están los argumentos, ¿no? Ahí están las dudas puestas sobre la mesa y ahora queremos escuchar tu punto de vista para que la gente allá en su casa pueda contrastar y decir, mire, tiene razón Lorena, tiene razón Milena, y luego escuchamos el punto de vista del diputado Marino nuevamente. Quizá comenzando por lo último, aunque no se pase por la ley de licitaciones, colocar 800 millones de dólares no es cuestión de como quien va a colocar nances en la tienda. Fíjate que el que va a entrar en esa transacción exige una serie de certificaciones al gobierno que llevan su tiempo. Es decir que, según lo estimado por el ministro de Hacienda, el tiempo mínimo saltándose la ley LACAP es de 70 días, es el tiempo mínimo, ¿verdad? De manera que ya estamos bastante contra el tiempo y más apretados estemos con el tiempo, menos condiciones para negociar bien esta colocación de títulos tenemos. Yo por eso creo que la responsabilidad es estar preparado y estar preparado en tiempo. Y eso es lo que el FMLN busca. Yo quiero decirles de que a mí me parece de que sí hay que honrar las deudas por el país y por la población, porque pretender llevar esto hasta el último momento ya está haciendo daño a la economía del país. Este mismo debate que tenemos ya es negativo para la economía del país y el no contar con esos recursos más. Yo quiero decirles que adicionalmente a todo esto que se ha visto, nosotros hemos pedido a la Corte de Cuentas de la República que haga una investigación más detallada, no solo sobre el uso, sino sobre la colocación de estos títulos. ¿Ustedes tienen dudas de eso, del uso de esos fondos? Tenemos dudas del uso y tenemos dudas de la colocación, porque estos títulos valores, aparte de que tenían esa ventaja, se vendieron por menos del precio par, es decir, a menos del 100% de su precio, ¿verdad? Y la persona que los, o la entidad que los compró, a los 8 días los vendió, digamos, como 8% más caros. Entonces, ¿por qué esa diferencia que es como de 40 millones de dólares se la perdió el gobierno? ¿Y por qué dio un put tan atractivo en un momento que nuestro mercado... ¿Vendió barato los bonos, según ustedes? ¿Existe esa posibilidad? No, es que es real y está documentado en la Superintendencia del Sistema Financiero, que los vendió por menos de su precio. Y luego esta entidad lo vendió más caro. Y la otra duda que tenemos es el destino, porque el presidente Flores colocó deuda por más de 2.900 millones de dólares. De estas, 350 millones fueron para el terremoto. 600 le costó la broma de la dolarización, pero el resto fue puro gasto corriente, pero no todo el gasto corriente lo tiene registrado. Entonces, realmente es interesante saber por qué el pueblo salvadoreño ahora tiene que honrar este tipo de deudas. Claro, sale más caro no pagarla, aunque sea ilegal, pero es necesario que sepamos la verdad. Es parecido a lo de maternidad, que hay que saber la verdad sobre estos dineros. A ver, solo quiero escuchar al diputado Marino. Sí, nosotros insistiríamos en que hay que separar ambos temas, porque la obligación de honrar la deuda existe, prevalece más allá de la buena o mala utilización de los recursos. Por supuesto que a la base lo que tiene este tipo de manejos financieros en el Estado, y debe de utilizarse la experiencia para evitar que suceda en un futuro, tanto en el presente como en un futuro, es porque se dan operaciones especulativas por parte de funcionarios de gobierno en asocio
con empresarios cuyo giro principal son las finanzas. Y esto no es nuevo, no es exclusivo de El Salvador, lo hemos visto las grandes defraudaciones en países muy desarrollados, porque el problema es que se apropian de lo que es el recurso público y lo disponen a su discreción. Yo pues creo que no podríamos tampoco ponernos si es que se promueve una investigación. Es lo menos que tendríamos que ¿Pero hacer. se va a promover o no? Ya o no la se va a promovimos, promover? hemos solicitado a la Corte de Cuentas de la República que investigue esta situación. Es que como dicen, perdona, es que en arca abierta hasta el justo peca. Y yo creo que si se va a dar la investigación, bienvenida sea, porque todos estos mecanismos deben de ser transparentes. El problema es que se hizo un mal negocio, un pésimo negocio, porque la calificación... Un pésimo negocio para el Estado. Para el Estado. Pero no para el inversionista, claro, ¿no? El que compró los bonos. Ya se vio que había márgenes de utilidad ahí inmediatos. Lo que sucedió ahí es que las autoridades de aquel momento dicen, a juicio de ellos, tenemos que dar esta facilidad o este incentivo para que se vendan rápido. Venderlo por debajo del precio. ¿Será cierto Y con el técnicamente? Ahí vienen las dudas, que son dudas técnicas. Yo no estoy prejuzgando la actuación de esos funcionarios, pero se dice mucho porque son tantos millones que de repente se gastan y las cuentas pues nadie las vio. Aquí desgraciadamente la fiscalización de la Corte de Cuentas es simple y sencillamente una formalidad, pero no hemos tenido casos ejemplarizantes nunca que permitan demostrar la indebida utilización de los recursos. Interesante. Milena, ¿y ustedes estarían de acuerdo en eso, en que se promueva? Bueno, ya se está promoviendo una investigación, debe de tener transparencia a 2 puntos, ¿no? Uno es, a ver, ¿cómo se vendieron estos bonos? Y la otra cuestión es, bueno, ¿se usó bien el dinero de esos bonos? ¿Dónde se utilizó este dinero de los bonos? Sí, yo creo que esto es importante. Primero decir que no se hubiera podido emitir los bonos sin los votos de los diputados que en ese momento estaba. Chico estaba ahí cuando se dio esos bonos. O sea, fue con aprobación de la Asamblea Legislativa, si no, no se hubiera podido dar esa emisión de bonos, partiendo Pero no primero votaron de todos allí. los partidos, tengo entendido. A propósito de la compra de diputados, fue un caso sonado de compra de diputados del FMLN. A propósito de lo que... O sea, fue en esa época. Fue en esa época, en así como Chalatenango. ellos están comprando los de Gana ahora. Fue un gran No, escándalo a mí en tengo yo la Chalatenango, palabra y creo sí. que se debe respetar. Vamos a ver. Es que me preguntó. Entonces, yo quiero decirles de que está hablando de la deuda, de que se investigue. Claro que hay que investigar. Claro que la Corte de Cuentas debe de seguir todo el proceso y saberlo. Deberíamos de tener, es más, nosotros a nuestros asesores les hemos pedido que toda la deuda se debería de conocer qué préstamo, a qué banco y a dónde se destinó. Deberíamos de tener un desglose y sobre todo los miembros de la Comisión de Hacienda deberíamos de conocer a su profundidad eso. Pero hayan votado o no hayan votado, quien haya votado no hubiera podido darse si no estuviera. Ahora yo quiero decirles una cosa, en aquel momento están criticando esa deuda. Y miren ahora, yo quiero poner cómo va la deuda del país, el endeudamiento galopante que tiene este gobierno y a pesar de eso tiene ahorita una crisis de caja que no tiene ni para pagar proveedores, que no le ha pagado a los sueldos a algunos con policías y miembros del tribunal y de salud pública. Entonces, cuando vemos eso, nos podemos decir que hoy están viendo en carne propia los problemas que vive un gobierno. Y a pesar de este endeudamiento, yo quiero decirles, tengo un cuadrito que es interesante. Fíjense que en los 39 meses de gobierno actual, ha recibido este gobierno 10.423 millones entre recaudación y préstamos. ¿Qué pasa con eso? En tiempo de Francisco Flores, a los 39 meses de gobierno del presidente Flores, recibió 5.055 para que comparemos con el que... Pero había mucho más donaciones, etcétera, y todo eso, ¿no? Que le contrario, ayudaba a amortiguar fíjate, precisamente. te voy a poner las Pensiones. donaciones. Las donaciones en tiempo de Francisco Flores, a pesar de los terremotos, fueron de 188 millones. Ahora las donaciones en este gobierno, en los 39 meses, lleva 540 millones. Entonces, después de esas grandes cantidades de dinero que tiene en comparación de los otros gobiernos, ¿qué ha hecho con el dinero? Hay que investigarlo. Doña Milena, ¿qué quiere decir? ¿Que la crisis que se está enfrentando es una crisis compartida?
Digo, responsabilidades compartidas, entonces. Es que mire, este gobierno nos está llevando a un endeudamiento que el país va a llegar a la insostenibilidad. Entonces, antes de llegar a eso, tenemos que buscarle soluciones. Nosotros como Arena queremos contribuir a buscarle soluciones porque no queremos que el país caiga en la insostenibilidad fiscal. He escuchado también eso diciendo, mire, tenemos que tener claro todo esto antes de aprobar más préstamos. Lorena, te escucho a ti. Sí, yo quería decir de que no hay de qué extrañarse en lo que pasa ahora, porque las políticas de Arena tenían al final como resultado, y lo tuvieron, un alto nivel de endeudamiento. Solo fíjate que en estos 3 años la deuda de pensiones ha subido en 6 puntos del Producto Interno Bruto, y eso es parte de la deuda pública. O sea que dentro del monto de la deuda tenemos 6 puntos de crecimiento que corresponden al Producto Interno Bruto. La deuda previsional, producto de la privatización, suma ahora el 9.7% del PIB como parte de la deuda pública. Por otro lado, se pregunta en qué se gasta. Pues también es interesante saber que solo en estos 3 años hemos debido pagar casi 4.000 millones de deuda pública como pago del servicio de la deuda, producto de los préstamos contratados por los gobiernos anteriores. De manera pues de que sí es un problema. Sí, es cierto que el endeudamiento ha ido en incremento, como dice Milena. Y no te digo que solo la parte de las pensiones ya es el 6%, es decir, 2.400 millones de dólares, más que cuando llegó el presidente Funes. Y eso es independientemente de lo que haga el presidente. Con las pensiones y el fideicomiso tal y como están, la deuda previsional va subiendo, y eso es parte de la deuda pública, y es de lo que más nos golpea los indicadores. De ese 51-52% del PIB que hay de deuda pública, casi el 10% es de deuda previsional, y el año que viene va a ser mucho más alta si no buscamos algún tipo de salida. Y luego, como te decía, nos dicen, bueno, he recibido tanto dinero, pero queremos hacer ver que sí ha tenido que pagarse 2 liquidaciones de bonos que son por el orden como de 1.200 millones de dólares en 2010, en 2011, y ahora estamos con un pago de deuda libre de estos PUT por casi 800 millones de dólares. De manera que lo que sí es correcto es que debe haber una planeación tanto del gasto, de los ingresos como del endeudamiento, porque la economía dolarizada y con pensiones privatizadas como la de Arena realmente tiene un impacto de endeudamiento tremendo. Yo quiero preguntarle al diputado Merino lo que estaba diciendo hace un poco, ¿no? Hace unos minutos, ya ahora que tenemos incorporada a Milena, preguntarle, usted hablaba de una posible agenda escondida de algunos partidos políticos, ¿y a qué se refería cuando habla de agenda escondida, ¿no? Si hay un propósito de generar crisis en las finanzas públicas, ¿para qué? Bueno, en primer lugar, porque nosotros interpretamos que ante la proximidad de elecciones presidenciales, si Arena ve seriamente el 2014 como la posibilidad de regresar al poder, tendrían que ser, por lógica, los más interesados en que las finanzas públicas se ordenen y que el país vaya recuperando ese prestigio que necesita ante los organismos financieros internacionales para obtener la inyección de recursos que permitan impulsar el desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Contrario a eso, Arena está actuando en una forma de crear incluso pánico sobre una situación, exagerando los desequilibrios que son propios incluso de la influencia de la crisis mundial. Y achacando como que hay una tremenda irresponsabilidad del gobierno de la República y decir, miren, todo esto es un caos, lo cual no es cierto. Acá se está hablando, por ejemplo, de todo lo que es el manejo de una deuda heredada y que va a salir el gobierno del presidente Funes, y el que esté en el 2014, 15 y sucesivos va a tener que estar enfrentando pagos de deuda adquirida con anterioridad. Entonces, lógicamente, ¿qué nos toca? Ante ese escenario, unir esfuerzos. Y ahí es donde no vemos una actitud consecuente.
Claro, coyunturalmente también hay entrampamientos en la Asamblea, como es la elección del fiscal general. Arena tiene la llave de las votaciones de mayoría calificada. Es decir, En este caso. Y en las aprobaciones de deuda. Por eso es que se está especulando ya fuertemente de que, no sé si todos, pero hay un sector que pareciera que en Arena dice, bueno, es la oportunidad de canjear votos para los bonos con la elección de fiscal y poner al fiscal que nos convenga a nosotros. El gran problema de fondo de todo esto es que no rompemos el círculo vicioso de la falta de transparencia. Aquí cuando uno busca tener al fiscal, tener al presidente de Corte de Cuentas, es como quien dice, mire, a mí no me investiguen. Recordemos que ese gobierno al que nos hemos referido fue aquel que no permitió que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia indagara sus estados patrimoniales, que por ley todos estamos obligados. A nosotros nos revisan cada 3 años, si no más. Entonces fue curioso, porque es un antecedente que ha quedado ahí, no sé por qué no se habla de eso, pero... Ahora, pero en la comisión no se ha planteado este debate, ¿no? Votos versus fiscal, obviamente. Porque Bueno, no es el lugar. No es el lugar, en la lugar. Comisión de Hacienda no corresponde Bueno, ¿y eso. fuera de la comisión se ha planteado? Nosotros, ¿O es una mera especulación, digo, una intuición de algunos partidos políticos? bueno, se ha dicho en broma, pero yo lo que veo es de que no hay como razones lógicas, razonables, para no dar los votos por estos bonos para que el país tenga la tranquilidad. Se habla de que se quiere certidumbre, pero la política es de generar incertidumbre. Yo creo que no es correcto estar obstaculizando la solución de este problema y generando un nivel de como crisis innecesariamente. Con lo del fiscal, Arena y el Frente tenemos la llave, igual que con los votos. ¿Verdad? Ambos tenemos llave, pero esa lógica de yo tengo la llave no siempre ayuda, porque me parece de que en el caso de las finanzas públicas hay que ser responsables y eso está por encima de cualquier malabarismo de matemática legislativa. Okay. Milena. Sí, yo quiero decirte que aquí hay que hablar con transparencia. El FMLN tiene un compromiso. Sigfrido Reyes se amarró con Gana y con el CN para nombrar a Astor Escalante, sin tomar en cuenta Arena en aquel momento. Ahora, nosotros, ante lo que dijo la Corte Suprema de Justicia y ante la posibilidad de nombrar, nosotros hemos dicho, se ha hecho todo el estudio, han llegado a 3 nombres, al final la comisión que está negociando, en la cual yo no estoy, pero la que está hablando sobre fiscal, llegan a la conclusión que hay 3 que llenan los requisitos. Entre esos está un señor Martínez, un señor, el fiscal actual, y Astor Escalante. Nosotros creemos que ante la decisión que ellos tomaron sin tomarnos en cuenta nosotros hemos dicho no votamos por Astor Escalante. ¿Por qué? Porque cuando lo decidieron no nos tomaron en cuenta. Sin embargo, ustedes dijeron también, Milena, que no objetaban personas, sino procedimientos, ¿no? Así es, el procedimiento está malo, si yo no lo estoy objetando a él es un magnífico profesional, pero como lo hicieron ellos sin tomarnos en cuenta, sí, hoy sí nos tienen que tomar en cuenta porque así lo ordena la Constitución de la República. Entonces yo diría, escojan entre los otros 2 que quedan, escojan al que quieran. El partido jamás le ha dicho al FMLN, vamos a poner en la negociación fiscal contra bonos. No lo ha dicho. Yo sí lo hubiera dicho. Yo, Milena. ¿Usted lo hubiese hecho de esa manera? Yo sí lo hubiera hecho de esa manera. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos tenían los votos, no les importaba ni nos volteaban a ver y decidían entre ellos 3, CN, Gana y FMLN. Usted se hubiera vengado, por decirlo de esa manera. No es vengada, no es vengada. No es vengarse. Es decir claramente, ojo por ojo, con transparencia ante el pueblo salvadoreño, hoy nos tienen que tomar en cuenta, nosotros hemos hecho todo el proceso, han quedado 3 nombres. Es más, les daría la posibilidad de escojan entre los 2 que quedan. Escojan ustedes, escojan el que quieran. No, yo sinceramente les digo, no ¿y qué nos garantiza que no es así, de que verdad están poniendo votos contra fiscal o fiscal contra votos? No,
Usted representa a Arena en la comisión respectiva, ¿no? No, porque no estoy en la comisión de negociación del fiscal. Digo, en la de Hacienda, sí. En la de Hacienda, sí, pero yo en la de Hacienda de los 800 millones he estado contribuyendo con buscarle solución. Es más, quiero explicarle a la gente porque la gente no conoce. 400 millones se vendieron a inversionistas entre extranjeros y nacionales. Y los otros 400 millones se le vendieron a las AFP. Así es que si las AFP llegaran a redimir, solo es cambio de papeles. Bueno. No se tiene que ir al exterior a vender esos bonos. Solo queda el problema en 400 millones. Por eso hemos estado conversando con el ministro si dividimos ese decreto en 2 tramos o lo dividimos en 3 tramos. Vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Cuando regresemos, por supuesto, tenemos un poquito más de tiempo para seguir hablando sobre este tema. Y por supuesto, Roxana Webb va a leer los comentarios a través de las redes sociales. Carolina Mengíbar para actualizar el tráfico vehicular. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Cuando son las 7:43, veamos qué sucede en la Alameda Roosevelt gracias a las cámaras de IBW. En este caso, como pueden observar, bastante carga vehicular en ambos carriles, tanto que viene desde el centro de San Salvador hacia el norte de la capital como viceversa, pero está fluyendo por el momento, como usted puede observar. Seguimos con el Boulevard de los Próceres. En este caso, un poco lento, como usted puede ver, en el carril que conduce del Monumento del Hermano Lejano hacia la Ceiba de Guadalupe. Esto a raíz de los trabajos que se están realizando en algunos tramos en ambos sentidos por el Ministerio de Obras Públicas, así que ármese de paciencia, tome rutas alternas, la Alameda Manuel Enrique Araujo, debido a que esto continuará y se agudizará a medida nos acerquemos a las 8 de la mañana. Finalmente, veamos qué sucede en la carretera Panamericana. En este caso está fluyendo el tráfico, como usted puede observar, un poco lento hasta la altura de la Ceiba de Guadalupe, pero está pues mejorando a medida transcurren los minutos, al igual que el paso desnivel que conecta con el Boulevard Santa Elena. Y precisamente nos informaban recientemente a través de nuestra cuenta de Twitter, @noticierohechos, que el tráfico en Los Chorros estaba agudizándose debido a que 500 metros antes de llegar a la báscula, un autobús de la Ruta 79 se había quedado. Hasta el momento no hemos recibido mayores datos sobre si ya se agilizó el tráfico o si fue retirada la unidad que presentaba desperfectos mecánicos. Asimismo, nos reportaban que el semáforo ubicado entre la 25 Avenida Norte y el Boulevard Tutunichapa está apagado. Está haciéndose valer en esa zona la ley de más fuerte, así que le recomendamos tomar rutas alternas. Mientras, nos informaban que un motociclista habría sido golpeado en la cuarta calle Oriente de San Salvador por un camión repartidor de agua. Hasta el momento no sabemos a ciencia cierta cómo está la situación de salud de esta persona, pero sí se está reportando tráfico a raíz de este accidente. Mientras que sobre el Boulevard del Ejército continúan los problemas, fuerte congestionamiento, y hace algunos minutos nos reportaban que había pues un autobús varado en una coaster de la Ruta 3 quedada en el carril derecho de Molsa hacia la Terminal de Oriente, lo que sin duda está volviendo un dolor de cabeza para nuestros amigos automovilistas. Con eso nos vamos a pausa, pero regresamos con la segunda parte de la entrevista aquí en Hechos AM.